Hola amigos, hoy en Motork vamos a revisar el Opel Grandland X. Es la versión híbrida enchufable de 300 caballos y tracción a las 4 ruedas. Vamos a ver este SUV con muchísimas posibilidades, tanto desde el punto de vista del tamaño como desde las diferentes opciones de conducción. Vamos a verlo. La principal virtud de este Opel Grandland X sería su versatilidad. Es un vehículo perfectamente válido para el uso diario, para llevar a los niños al colegio o para ir a trabajar, con un consumo en este caso, de energía eléctrica muy reducido. Ya veremos el resultado de las pruebas que vamos a hacer, que tenemos preparadas ya para vosotros. Y luego, como veis, pues tiene también una altura considerable, con el cual, bueno, podemos sortear obstáculos como puedan ser, por ejemplo, las aceras, ¿no?, que tanto preocupan. Y también, por supuesto, pues afrontar alguna pista de tierra o que no tenga un buen estado. Como os digo, lo que más destaca es la versatilidad. Otro de los aspectos más a tener en cuenta en los todocaminos, pues es el volumen que pueda tener el maletero. En este caso, como veis, tiene una capacidad de casi 400 litros. Luego tiene diferentes funcionalidades, como por ejemplo esta doble altura que podemos tener para guardar pues todos los accesorios de la parte eléctrica. Y bueno, tiene como una especie de doble fondo que podríamos quitar, pues como veis, de una manera muy fácil, para poder pues ganar esos centímetros extra que puedan llegar a ser de utilidad. Luego también lo que sería el abatimiento de los sillones de la parte trasera es muy sencillo, como veis, muy rápido, y nos queda un espacio disponible muy a tener en cuenta en el caso de que tuviéramos que llevar algún objeto voluminoso o para hacer alguna escapada de fin de semana o lo que necesitemos. En la parte mecánica tenemos 300 caballos. ¿Cómo consiguen esos 300 caballos? Pues a través de 3 motores. Tenemos un motor de gasolina, un 1600 turbo de gasolina, y luego tenemos otros 2 motores eléctricos, uno en el eje delantero y otro en el eje trasero. Y gracias a estos motores podemos conseguir tracción a las 4 ruedas. En lo que tiene que ver con su batería, cuenta con una capacidad de más de 13 kWh y refrigeración líquida. De todos modos, ya entraremos mucho más en detalle en otras pruebas que haremos próximamente con este Grandland X. Tenemos un puerto de carga en formato tipo 2 o Meneques, en el cual podemos cargar hasta 7,2 kilovatios de potencia, y tenemos la posibilidad de programar la carga para que empiece a cargar a partir de una hora que nosotros establezcamos. Ya en el interior tenemos toda esta zona de aquí, donde cuenta con plásticos blandos. Tenemos plásticos blandos en toda esta zona del guarnecido de la puerta. Y bueno, los tiradores ya ves cómo son. Llama la atención esta zona que pues tiene esta forma, ¿no?, para apoyar el brazo. Normalmente suelen ser rectos. Y bueno, pues es algo curioso. Es cómodo porque si pones aquí el brazo es algo que es cómodo. Y luego pues ya bueno, tenemos aquí los mandos de los elevalunas, de los espejos, el bloqueo infantil para las puertas traseras. Y aquí cuenta aquí con un gran espacio. En toda esta zona cuenta con un gran espacio donde podríamos poner pues aquí pues una botella o lo que necesitásemos, ¿no? Es decir, tenemos espacio de sobra. Y luego aquí tenemos ya lo que serían los altavoces. Esto es lo que tiene que ver con esta zona de por aquí. Luego en la parte ya del salpicadero volvemos a lo mismo. Tenemos plásticos blandos, más blandos todavía que este de la puerta. Es decir, este de la puerta es blando, pero no es tan blando como este de aquí. Aquí se puede apreciar fácilmente. Esto ya os digo siempre que viene, a ver, no es que sea siempre así, pero viene bien, sobre todo cuando pasa el tiempo, que esto sea blando. Fijaos todos, ¿vale? Porque suele haber muchos menos ruidos, depende de muchas más cosas, del sistema de suspensión que tenga y demás, pero bueno, suele haber bastantes menos ruidos, ¿no?, cuando tenemos plásticos blandos.
Aquí veis las tomas o sea, lo que serían las salidas del aire, de lo que sería la ventilación y demás. Y luego, bueno, aquí esto es 100% Opel, el mando de las luces, ¿no? Muy facilito, muy facilito. Esto sí que es verdad que hay en algunos coches que viene bastante complicado y no entendemos muy bien por qué. Fijaos, ¿no? Con lo sencillo que es decir, tenemos aquí en automático, la de posición, la corta, y luego tenemos la antiniebla delantero, el trasero. Vamos, más sencillo imposible. Luego aquí tendríamos para darle más iluminación al cuadro, ¿vale? Lo podemos subir o bajar. Y luego ya nos vamos a esta zona central, donde vamos a hablar primero del volante. El volante tiene unas dimensiones que son bastante coherentes con respecto a lo que es todo el interior. La sensación de amplitud en el interior es considerable. Y este volante, que es de tres palos, donde cuenta con, pues bueno, con este acabado aquí en cosido y tal, y en cuero, pues la verdad es que te da un aspecto, en cierta manera, deportivo, pero también le da un toque de calidad. Aquí contamos con los diferentes mandos. Por un lado tenemos todo lo que sería el control de la velocidad, el control de la velocidad de crucero adaptativo que tenemos, donde podemos controlar la distancia a la que nos vamos a situar con respecto a los vehículos que van delante. Y luego, bueno, para poder pararlo, para poder accionarlo, el límite de velocidad, la memoria si queremos tener memoria, esto para ajustarlo, para restablecerlo, para quitarlo, bueno, todo lo que es el control de velocidad lo tendríamos en esta parte. Y luego, en esta parte de aquí, pues tendríamos todo el control del sonido y del teléfono. El teléfono nos podemos conectar a través de varios sistemas, ahora lo comentaré. Y entonces, bueno, todo lo que es el control del teléfono, tanto las emisoras, por ejemplo, de la radio o las pistas de música que tuviésemos, pues todo esto también lo controlaríamos desde aquí. El control por voz, todo esto, ¿no? Y luego, otra cosa que nos llama la atención rápidamente es que tenemos aquí unas levas. Aquí tenemos una leva de menos y tenemos una leva de más. Estas levas solamente son funcionales cuando estamos en modo gasolina, ¿eh? Para los modos híbridos, en el caso de que estemos funcionando con la parte eléctrica, no aplican porque no es que regeneren más o regeneren menos, sino es para cambios de marcha. Este vehículo cuenta con 8 velocidades y es un cambio automático de 8 velocidades y nosotros podríamos desde aquí, como veis, con este toque, podríamos cambiar las velocidades. Bueno, luego tenemos estos dos mandos, que yo siempre os lo digo en el tema de los Opel, es que me llama muchísimo la atención esto, es súper curioso, que fijaos la posición que tiene, está en esta posición, no es como normalmente suelen estar más abajo, los tenemos en una posición más arriba. Esto nos obliga a llevar las manos aquí arriba, que supuestamente es la mejor posición de conducción, ¿no? Es la posición más óptima o la que nos enseñan en las autoescuelas, vamos. Y entonces, bueno, tenemos esta parte de aquí donde tenemos el control de la iluminación. Podremos ponerlo en automático, la luz de carretera, si queremos poner la luz larga en modo automático para que nos la encienda. Y luego tenemos la posibilidad de aquí por un lado de ir modificando para que podamos ir viendo. Ahora os enseño también esta parte de aquí donde vamos a ver las diferentes opciones que teníamos en esta pantalla central. Y este mando de aquí nos sirve para eso. Y luego este botoncito que tenemos aquí que sería para resetear los datos del ordenador de a bordo. En el puesto de conducción nos encontramos lo que nos esperamos encontrar en un vehículo como este, es decir, un puesto de conducción alto, con mucho espacio, con mucha visibilidad y cómodo. Tenemos este otro mando donde controlamos todo lo que sería lo limpiaparabrisas, la velocidad, la intensidad que podemos pues darle. Luego también tenemos la posibilidad de colocarlo en modo automático, los traseros, los delanteros, bueno, todo esto, ¿no? Todo ese control lo tenemos desde aquí. Bueno, los intermitentes estaban en este otro lado, ¿vale? Que no os lo he dicho, pero los tenemos aquí. Vamos ya, si os parece, a ver esta pantalla central que tenemos aquí, ¿no? En esta pantalla central vamos a ver, por un lado, en modo analógico, tenemos estas dos esferas que veis aquí, que serían una para el potenciómetro y otra para la velocidad, para el velocímetro. Y en el centro tenemos pues un display donde podemos ver diferentes informaciones que ahora os iré enseñando. Si os fijáis aquí, lo primero que llama la atención es esto, ¿no? Es decir, estamos en modo eléctrico, tenemos diferentes modos de conducción, ahora lo veremos. Y tenemos muchas opciones, como por ejemplo esta, que sería una brújula. Luego tenemos la opción de la carretera, que esto lo que aparece es cuando tenemos el control de velocidad de crucero adaptativo activado, pues nos sirve de referencia. Luego esto es para ver los flujos de la energía, es decir, qué está gastando, qué está consumiendo, qué está regenerando el motor delantero, el motor trasero, tiene vida propia. Ya lo veremos más en profundidad y veremos todo esto muy en detalle, entonces no nos vamos a detener demasiado. Luego tenemos también esto que sería para reconocimiento de señales.
Y luego aquí vendrían ya lo que serían los diferentes parciales y los trips o los viajes, donde podemos pues utilizar lo que sería el ordenador de a bordo, ¿no? Se nos especifica la velocidad, el consumo, que veis aquí de carburante, no se especifica aquí el consumo eléctrico y también la distancia recorrida. Aquí veis los diferentes, tenemos dos en este caso, ¿vale? Como habéis visto, este es el que hemos estado nosotros utilizando últimamente para que veáis un poco los consumos. También haremos prueba, o sea que no os fijéis mucho en este tipo de datos porque haremos pruebas específicas. Y luego este sería el general, donde veis aquí un poco la autonomía que tenemos de la parte de la gasolina, donde está aquí, el indicador de la gasolina está aquí. Tenemos 380 kilómetros de autonomía, ya sabéis que esto siempre son estimaciones de autonomía, y 54 kilómetros de autonomía en modo eléctrico, como veis ahí el enchufe. Y esto aquí está la batería. Como veis estamos prácticamente casi hasta arriba. El salpicadero en la parte superior continúa con sus plásticos blandos, como os hemos dicho, ¿vale? Y nada, ya termina esta zona de aquí, que es bastante redondeada. Si os fijáis, los diseños son muy lisos, no tiene grandes esquinas, grandes picos, no tenemos nada aquí que nos pueda rozar, que nos pueda molestar. Esto es interesante, sobre todo para hacer viajes largos. Fijaos la posición que tengo de conducción. Aquí no tengo ningún tipo de tropiezo ni nada que me pueda molestar por ningún sitio. Y luego esta zona de aquí sigue siendo, como veis, siguen siendo plásticos blandos constantemente en todo el salpicadero. Y luego ya nos metemos en lo que sería esta zona central donde tenemos el display principal. Y aquí, bueno, las salidas del aire y tal. Y en este display principal pues controlamos todo, ¿no? Desde lo que sería la parte del audio, donde tenemos las diferentes emisoras, todas las opciones que podamos llegar a tener, ¿no? La lista, en el caso de que tuviésemos fuentes externas también, podríamos incluir fuentes externas. Como veis, la radio, el Bluetooth, el USB o el iPod. Si tuviésemos un iPod conectado, pues también lo podríamos hacer. Tiene un sistema de navegación muy parecido al que hemos visto en otros modelos, como por ejemplo el Corsa E o algunos otros modelos del grupo, ¿no? Del grupo PSA. Entonces, esto es lo que tiene que ver con la navegación. Luego tendríamos aquí todo el control del teléfono, que nos conectaríamos vía Bluetooth o por cable o por alguna de las aplicaciones. Esto simplemente es el apagado o el encendido, le podemos dar volumen. Y luego tenemos este botón, que es el que más nos interesa a nosotros, que es donde tenemos toda la información que tiene que ver con la parte eléctrica. Estamos en el final, pero bueno, empezamos por aquí mismo. Como veis, tenemos el eSafe, que sería el modo en el cual queremos guardar la batería, es decir, qué cantidad de batería queremos que nos mantenga el vehículo. Podemos decirle que nos mantenga una autonomía de 10 kilómetros, una autonomía de 20 o el máximo. Si lo ponemos al máximo, estará constantemente generando energía a través del motor térmico para que la batería esté siempre cargada. Luego, lo que es la parte de carga, donde tenemos el programador de la carga, podemos programarlo. Aquí en este caso, por ejemplo, lo tenemos a las 10 de la noche para que a partir de las 10 de la noche empiece a cargar. Si cargamos en 4 horas, por poneros un ejemplo, pues a las 10, 11, 12, 1 y 2, a las 2 de la mañana ya habríamos terminado de cargar. Esto nos sirve, por ejemplo, para determinar más o menos el tema de los horarios y todo esto, ¿eh? Luego, tenemos este apartado de estadísticas, que por un lado divide la parte superior, que es todo el consumo y la regeneración de los motores eléctricos, de la parte eléctrica, y abajo pues el consumo que hemos tenido de gasolina. Esto es un elemento histórico, no se puede resetear, simplemente se tiene que ver a lo largo del tiempo. Como podéis ver aquí, es una serie histórica, ¿vale?, de datos. Luego tenemos este otro apartado donde podemos ver los flujos. Ya veremos muy en profundidad todo esto, cómo funcionan los diferentes motores. Como veis, tenemos un motor trasero, tenemos un motor trasero eléctrico, un motor delantero eléctrico y un motor térmico. Y esto que veis aquí es la batería. Y luego, pues estos conductos que vais a ver aquí, pues son las diferentes gestiones que se hacen de el consumo o de la regeneración de la energía. Entonces, esto básicamente es lo que tiene que ver con el tema de la carga. Y luego ya nos vamos a la parte de las aplicaciones, ¿no? Que contamos con el Apple CarPlay, el MirrorLink y el Android Auto. Bueno, más o menos para que veáis esto lo que podemos contar. Luego tenemos la parte de energía, que esto sería la aplicación que, bueno, ellos lo consideran, es la aplicación que tiene el propio vehículo para que pueda ver los flujos y estaría relacionado con la aplicación del propio vehículo. Que tenemos una aplicación que es MyOpel, y a través de esta aplicación pues tiene diferentes funcionalidades. Son funcionalidades básicas, pero bueno, sí que nos pueden echar una mano en el día a día. Luego aquí tendríamos toda la parte de configuración como tal, el Park Assist, si queremos que nos ayude, los ángulos muertos, todo esto, ¿no? Todas las ayudas visuales, el control de la cámara, todo esto. Nada, esto es el bloqueo. Y luego, como veis,
todo muy minimalista, son mandos, pero son mandos muy pequeños, son manditos todos muy pequeños. Aquí tenemos la climatización de los asientos delanteros están climatizados. Luego tenemos aquí, pues bueno, el desempañamiento de la luneta delantera, de la luna delantera, lo que sería la luneta térmica trasera. Luego tenemos que fijaos, ¿no? Este es interesante, que son estas franjas que vais a ver por aquí. Estas franjas las tenemos en esta zona en concreto, porque es la zona del conductor, no las tenemos en aquel otro lado. Y bueno, no te ocupan toda la luna, porque en algunos otros vehículos tenemos la posibilidad de que nos desempañen todo a través de estas resistencias, pero bueno, por lo menos tenemos esta franja que es donde no llega el limpiaparabrisas y es bastante útil. Bueno, en esta zona de aquí, como hemos comentado, tenemos toda la parte de la climatización, que ya la hemos visto, que bueno, esto es al final lo mismo de siempre, y luego tenemos aquí un pequeño hueco, donde al final tenemos un puerto USB y una toma de 12 voltios de la del mechero, de la de toda la vida, ¿no? Bueno, esto como veis pues puede llegar a ser útil, sobre todo porque bueno, podemos tener aquí algo guardado y así lo podemos incluso hasta cerrar. Vale, luego tenemos diferentes mandos aquí, pues bueno, tenemos la desconexión de lo que sería el control de estabilidad, el control de tracción, perdón, y luego tenemos el antipatinamiento que dicen ellos, que habría que ver si es el control de estabilidad o el control de tracción, por eso lo dudaba, ¿eh? Luego tendríamos este otro botón para abrir el depósito para abrir lo que sería el depósito de la gasolina, para abrir la boca del depósito de la gasolina. Y luego tenemos esto que es para desconectar, que yo ya sabéis que siempre lo suelo desconectar porque me molesta mucho, el tema del mantenimiento en el carril, que siempre nos está moviendo el volante y no me gusta mucho. Luego tenemos aquí para saber si tenemos el temporizador puesto de la climatización, podemos poner el temporizador de la climatización. Y luego si queremos quitar los avisos sonoros a la hora de aparcar. Y luego aquí tenemos un hueco para alguna otra opción que en este caso no la tenemos. Luego tenemos aquí este mando, que es en el que se pueden seleccionar los diferentes modos de conducción. Tenemos diferentes modos de conducción. Espera un momento, a ver si los podemos ver aquí. Aunque ponga sistema, no, pasa más rápido. Tenemos el eléctrico, tenemos el modo eléctrico, tenemos el modo híbrido, tenemos el modo Sport, ¿vale? Y luego tenemos el modo 4x4. Veis que en el modo Sport se ha arrancado el motor térmico y luego tenemos ahora el modo 4x4. Veremos esto muy en profundidad, con lo cual no me voy a detener nada más, ¿vale? Esta palanca de aquí, pues ya sabéis que es la palanca de siempre, que tienen todas las del grupo, es exactamente la misma en todos. En el 508, en el E2008, en el 208, en el Opel Corsa, en el Opel Corsa E me refiero, este también, en el Grand Land, es la misma, ¿vale? El mismo tacto, los mismos mandos y demás. Luego aquí tenemos otro hueco, que puede servirnos para, pues bueno, para guardar alguna cosita también. Y luego aquí tenemos, primero, un reposabrazos que está muy bien, que además, fijaos, ¿no? Se echa para adelante y esto, bueno, nos da muchísima comodidad a la hora de hacer pues viajes largos. Y luego tenemos la posibilidad de levantarlo y fijaos el hueco que nos entra aquí, pues una botella de agua de las grandes, de 1,5 litros, o cualquier otra cosa así voluminosa que queramos meter en esta zona. Asientos, bueno, en el tema asientos ya podéis ver, en este caso tenemos una combinación de varios tejidos. Tenemos esta parte de aquí que sería cuero, con un tejido aquí mucho más liso, y esta zona pues que es un tejido mucho más transpirable y un poco más resistente, por así decir. Tenemos Isofix en la plaza delantera, como podéis observar aquí, bastante correcta la posición, bastante cómodos también los sillones. Tenemos, en cuanto al tema de los sillones, también tenemos la posibilidad de diferentes reglajes. Aquí lo podemos ver, podemos levantarlo, podemos regularlo en altura, podemos regularlo en la longitud, como es lógico, esto en todos, ¿vale? Es mecánica en el caso del asiento del acompañante, y tenemos algunos reglajes eléctricos en la parte del asiento del conductor que ahora veremos. Como veis aquí, el reglaje de la banqueta en longitud es mecánico, pero bueno, también en altura, tenemos la misma palanca que hemos visto en todos, un reglaje aquí con una ruedecita de los de siempre, en el caso de la parte de respaldo. Y luego sí que tenemos reglajes eléctricos para esto que veis aquí, que es para la inclinación de la banqueta, ¿vale? Si os fijáis, nos la inclina para arriba o para abajo. Y luego esto es para la parte lumbar. Esto es para recogernos los lumbares más o menos, ¿eh? No nos los aprieta, sino que lo que hace es que nos lo mueve de una manera u otra hasta que se acopla con nuestra forma de la espalda. Y bueno, esto hasta aquí. Bueno, también tenemos este otro reglaje, que es la extensión del asiento del conductor. No ocurre lo mismo en el del acompañante, pero sí que ocurre en el del conductor. Y bueno, esto pues,
algunos casos pues ya veis que viene bien también, ¿no? Y ahora veremos las plazas traseras. Fijaos el espacio que queda para... esto sería pues una posición intermedia en la que tenemos un conductor delante, pues como una posición intermedia. Una persona que mide aproximadamente 1,70 m, ¿vale? Más o menos. Como veis aquí, queda bastante espacio, queda mucho espacio. En este caso lo he querido poner así porque este sería la posición en la que quedaría, pues bueno, cuando tenemos a alguien que es más voluminoso, alguien que es más grande. Aquí es una persona grande, está bastante echado para atrás y quiero que veáis un poco la diferencia para que podáis tener las dos referencias. A pesar de que está súper echado para atrás ese sillón, aún así tenemos espacio para las plazas, o sea, para las piernas aquí atrás, pero ya os digo, lo normal va a ser que tengamos aquel espacio. Pero bueno, si hay alguien que sea más voluminoso, pues que tengáis también esa referencia. Luego también en la parte trasera vamos a destacar, pues bueno, lo que es primero esto de aquí. No tenemos túnel central, es algo que siempre, que yo sé que a muchos de vosotros os preocupa y a algunos incluso no les deja dormir. Entonces, en este caso no tenemos túnel central, con lo cual es bastante llano y se hace más cómodo, la verdad. Sobre todo cuando damos 5. Tenemos aquí una toma USB y otra de las cosas que destacan es que también tenemos la posibilidad de regular los cinturones de seguridad, que parece que es una tontería y hace muchos años que se puso de moda y todo el mundo lo regulaba, pero ahora hay vehículos hasta incluso premium y coches muy caros que no lo llevan. Entonces, bueno, lo destacamos por eso. Luego, aquí la posición es bastante correcta. Hay que mover los reposacabezas para ponerlo a nuestra altura, a nuestra comodidad aquí, pero es una posición muy cómoda. Aquí pueden ir perfectamente 5 personas sin ningún problema, Tenemos hueco por aquí, de hecho, es decir, no estoy aquí pegado, ni mucho menos. Fijaos todo el espacio que queda, lo normal es que vaya aquí. Y aquí caben 5 personas sin problema. Y como digo, que no tenemos el túnel central, pues más fácil todavía. Ahí abajo tenemos también otra toma, en este caso de mechero convencional, de 12 voltios. Y luego, fijaos, tenemos los dos ISOFIX en la parte trasera, que esto sabéis que es obligatorio, como hemos comentado en alguna otra ocasión, es obligatorio desde el año 2014 en adelante, en la parte trasera, no en la delantera. Y luego tenemos aquí, pues bueno, este apoyabrazos que también nos sirve para poner alguna bebida, y aquí tenemos el compartimento que nos permite que podamos acceder al maletero si fuese necesario, ¿vale? Y hasta aquí, pues todo lo que tiene que ver con la parte trasera de este Opel Grandland X. Bueno amigos, hasta aquí la revisión de este Opel Grandland X, 300 caballos, híbrido enchufable, tracción a las 4 ruedas que hemos hecho en Motorcar. Como siempre, espero que os haya gustado, dadle like si os ha gustado, no olvidéis suscribiros al canal si todavía no lo habéis hecho, y como siempre nos vemos en futuros vídeos que tenemos muchas novedades preparadas para vosotros.